Hola, este es el trabajo de historia de Araceli López y Esteban Díaz Barba del tercero E. En este video veremos varios temas de historia. En uno de estos veremos la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial tuvo muchas consecuencias económicas. Las numerosas industrias bélicas dejaron de producir y debieron ser reconvertidas para sus recursos de material civil. La economía de los países europeos estaba en la decadencia, debido a las enormes deudas que habían contraído en los países que se habían metido dentro de la guerra y que eran proveedores de suministros. En las políticas, uno de los imperios más importantes, que fue el ruso, tuvo la revolución de Bolshevik, que supone el fin de la monarquía de Nicolás II y su asesinato. El imperio otomano se queda con una infama, aparte de la que llegó a ser otra de las conquistas que el otomano se convierte en Turquía después de la Primera Guerra Mundial. Una de las consecuencias sociales fue que 18 millones de personas perdieron la vida a lo largo de 4 años, por lo que en el mundo se ocurrió una sobrepoblación femenina, tanto como culturales. En el mundo se establece un horror y miedo hacia las armas, las peleas entre países y las guerras, por lo que la Primera Guerra Mundial fue causada por el conflicto internacional gracias al asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y su esposa Sofía, siendo eso el asesinato de Francisco Fernando el 28 de julio de 1914, finalizando el 11 de noviembre de 1918. Por lo que a Alemania en ese periodo pierde amplias áreas, el 15% de su totalidad y el 10% de su población, y Polonia se establece como Estado, siendo estos el Tratado de Trianon, el Tratado de Saint-Germain en La Salle, el Tratado de Versalles, Tratado de Sèvres y Tratado de Nibli, con lo que culmina la Primera Guerra Mundial y se establece una paz en el periodo entre guerras, para poder estar bien y no seguir causando más muertes a nivel mundial y, y disminuir los conflictos. Con lo que después de esto, después de esta guerra, es cuando los países pierden territorio, algunos imperios desaparecen, las alianzas se rompen, hay muchas pérdidas de humanos, queda mucho horror en la población, en todo el mundo, y miedo hacia la guerra y hacia la muerte principalmente, ¿no? Siendo así una de las guerras más terroríficas y más impactantes dentro de este ámbito mundial. En continuación, mi compañero Esteban Díaz Barba, la Gran Depresión que fue sucedida en Estados Unidos. La Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. La duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década en los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, la mayor profundidad a la que afectó mayor parte de los países del siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizado como paradigma de este punto que se pueda producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido también como el crack del 29 o martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres,
donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios de todos los productos. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. La tasa de desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó hasta el 33% de esto. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada, y la industria de la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de la industria del sector primario, con pocas fuentes de alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930. Por sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Franklin D. Roosevelt como presidente del establecimiento de New Deal en 1932 marcó el inicio de la fin y la Gran Depresión de los Estados Unidos. Sin embargo, en Alemania, la desaparición de la financiación exterior a principios de la década de 1930 y el aumento de los dificultades económicos propiciaron la aparición nacional del socialismo y la llegada de Adolf Hitler al poder. La depresión subsiguiente fue la peor de la historia estadounidense. Durante al menos 3 años y medio, todos los indicadores sociales y económicos reflejaron una progresión de deterioro de la situación. En 1932, el Producto Interno Bruto, el PIB, había disminuido un 27% y la producción industrial un 50%. La inversión ni siquiera alcanzaba para el mantenimiento de las instalaciones existentes. Bajo estas presiones, el sistema bancario acabó por derrumbarse. En 1933, el desempleo llegó al 25%. Solo en 1940 recobró el nivel de producción previo a 1929. Y esto se debió al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años de la depresión, entre 1929 y 1932, el índice general de precios en los Estados Unidos disminuyó el 35,6%. Muchos economistas piensan que este proceso de deflación fue responsable de la profundidad y duración de la depresión, y también parece probable que esta prolonga deflación no solo por lo posible, por lo político, del sistema de Reserva Federal, de disminuir la oferta monetaria. Los sectores más gravemente afectados por la depresión fueron la agricultura, la producción de bienes de consumo y la industria pesada. Esto provocó que las ciudades como Detroit y Chicago, que dependían de la industria pesada, sufrieran la crisis con más intensidad. A su vez, hubo ciudades dependientes de una sola industria que terminaron totalmente arruinadas. En 1932, el nivel de actividad al que estaba funcionando la industria era tan bajo que incluso eventual demanda del mercado podía ser satisfacida sin necesidad de inversión o recurrir a mano de obra. Con esto concluimos la introducción y el desenlace de este proyecto, con una despedida y esperando que hayan comprendido el tema. Y para finalizar, Arad Gili López hablará sobre el tema periodo entre guerras. Se conoce como periodo entre guerras o interbellum al periodo histórico del siglo XX que va de 1918 a 1939. Cronológicamente se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Políticamente, este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista que inspiraban en el triunfo de bolchevique de la Revolución Rusa. Económicamente, vio la recuperación de la Gran Guerra y una etapa euforia económica de los años 1920. Que se vería truncada por el crack del 29 y una profunda crisis que marcó los años 1930. Tradicionalmente, la historiografía ha señalado esta época como el preludio que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Por ello, más tarde enteraron que venía una nueva guerra. El efecto social más evidente de la crisis de 1929 fue el crecimiento del paro a nivel mundial. El número de desempleados se evaluó
en al menos 40 millones. Los que conservaron sus empleos sufrieron un importante recorte en sus salarios. Los niveles de bienestar alcanzados en Estados Unidos a lo largo de la década del 20 se redujeron significativamente y la penuria se extendió por el campo y las ciudades. Europa, especialmente Alemania, en plena recuperación de posguerra, volvió a alcanzar altas tasas de desempleo como consecuencia del cierre de empresas. Las desigualdades sociales se acentuaron, dando lugar a una masa de desposeídos sin posibilidad de afrontar su situación económica y vital. Aquellos que conservaron el empleo se beneficiaron en cierta manera de la bajada de los precios, pero la inmensa mayoría de la población activa se empobreció. Quedó en entredicho la capacidad del sistema para garantizar la supervivencia de amplios ni tan siquiera a los alimentos básicos, en tanto que en el campo en un intento para mantener los precios agrícolas. Las organizaciones caritarias se multiplicaron por doquier tratando de paliar el desastre. En Europa y Estados Unidos se sucedieron las marchas contra el hambre, con lo que se concluye que los primeros años de la posguerra estuvieron marcados por las dificultades de aplicación de los tratados de la paz de 1919. Sin embargo, la segunda mitad de los años 20 abrió un periodo de concordia internacional que ilusionó a los contemporáneos. La depresión del 29 y el ascenso de Hitler al poder demostraron el carácter efímero de ese tiempo de armonía. Los años 30 prepararon el camino a una segunda y aún más destructiva conflagración mundial. En conclusión, en estos tres temas se da a conocer muchas causas que pasaron y se dan a conocer para que no se vuelvan a repetir y no se vuelva a tener la misma depresión que causó mundialmente esas peleas y la baja de tantas personas dentro del mundo y seguir teniendo la misma población con armonía y paz, siendo respetuosos entre nosotros mismos y resolviendo problemas hablando, no con guerras, mejor con tratados. Muchas gracias por escucharnos. Somos Araceli López y Esteban Díaz Barba de Tercero E. Un trabajo de historia. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y ojalá que no vuelva a existir una guerra, otra guerra más, con estas consecuencias a nivel mundial que causaron muchos conflictos y pérdida de imperio y de gente.